Reglamento de Construcciones para el Distrito Federal. Este es un documento legal que tiene la función de proteger a la sociedad contra fallas o el mal funcionamiento de las edificaciones. Además, el grado de protección que puede lograrse no es absoluto, sino que debe ser óptimo en el sentido de que sea congruente con las consecuencias de las posibles fallas o con el coste de incrementar la seguridad. Este documento se publicó el 29 de enero del año 2004 en la Gaceta Oficial del Distrito Federal, y la última reforma que se le aplicó fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 2 de abril del año 2019. En su título primero, Disposiciones Generales, se establece que tanto los proyectos de obra como las obras de construcción, reparación, instalación y demolición, así como el uso de las edificaciones y el destino y reserva de los predios, deberán estar sujetas a las disposiciones de la Ley de Desarrollo Urbano del Distrito Federal y su reglamento, a las normas técnicas complementarias y a las demás disposiciones jurídicas y administrativas. De entre las facultades que tiene la Administración, se pueden destacar las siguientes: fijar los requisitos técnicos a que deben sujetarse las construcciones, fijar las restricciones a que deben sujetarse las edificaciones y sus elementos, establecer los fines para autorizar el uso de un predio, registrar las manifestaciones de construcción, llevar un padrón clasificado de los directores responsables de obra y corresponsables, practicar visitas de verificación administrativa, acordar las medidas que pongan en peligro a las personas en las edificaciones, autorizar o negar la ocupación total o parcial del uso de una instalación, y realizar estudios para establecer o modificar limitaciones sobre el uso de las construcciones. Para registrar manifestaciones de construcción, expedir licencias de construcción especiales y realizar permisos o autorizaciones, las áreas competentes y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda deberán tener por lo menos un profesional calificado. Este deberá tener un registro vigente de que es director responsable de obra o corresponsal. Las edificaciones en el Distrito Federal se clasifican de acuerdo con su uso o destino, esto según lo expuesto en los programas general, delegacionales y parciales. Yo les voy a hablar sobre la vía pública y otros bienes de uso común. Se puede definir como vía pública a todo espacio común que por la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda se encuentra destinado al libre tránsito. Las dependencias, entidades públicas, personas físicas o morales cuyas actividades sea planear, diseñar, construir o mantenimiento de alguna construcción y todas estas tengan algún efecto en la vía pública, deberán presentar sus proyectos ante la Secretaría de Obras y Servicios para revisión y aprobación. Los permisos y licencias de construcción especial son siempre revocables y temporales. El que llegue a ocupar la vía pública sin autorización deberá retirarlas o demolerlas. Si no se hace caso, se procederá a cargos en contra del responsable. El proceso de autorización para conducciones subterráneas y aéreas en la vía pública también tendrán que presentar su proyecto ante la Secretaría de Obras y Servicios. La Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda establecerá nomenclatura para denominación de la vía pública, parques, jardines, plazas o predios. El alineamiento es la traza sobre el terreno que limita el predio respectivo con la vía pública en uso. Esta contiene afectaciones y restricciones correspondientes. En los permisos, licencias de construcción, autorizaciones, constancias, certificados, la Administración hará constar las restricciones de cada una de ellas según sea el caso. Título tercero, de los directores responsables de obra y corresponsables. En este título consta de 3 capítulos, que abarcan los artículos 32 al 42. En el primer capítulo se refiere a los directores responsables de obra, los requerimientos que deben cumplir para obtener el cargo.
Menciona sus facultades y sus obligaciones. Ejemplo de ello es el control mediante las bitácoras de obras y las memorias de cálculo. En el capítulo segundo, trata de los corresponsables, que son los encargados en la vigilancia y el control de la construcción en los aspectos de seguridad estructural, diseño urbano y arquitectónico e instalaciones. Establece los requerimientos, las facultades y sus obligaciones. Por último, en el tercer capítulo, establece las sanciones que se aplicarán si se presenta información incorrecta, se acumulen amonestaciones o no informen sobre alguna irregularidad en la construcción. Por otro lado, se establecen las situaciones para dar por terminado las facultades del director responsable de obra, como también de los corresponsables. Por consiguiente, se les hablará de las manifestaciones de construcción y de las licencias de construcción especial. Para construir, ampliar, reparar o modificar una obra o instalación, se debe de registrar la manifestación de construcción correspondiente. Para ello, se requiere que el que se registra lo haga bajo protesta de decir la verdad. Una vez registrada, la autoridad revisa que los planos coincidan. Asimismo, el anexo al formato de todos los documentos solicitados. Cada delegación te dirá cómo deberás de reponer los árboles derrumbados y los derechos de esta se pagan de acuerdo a la tarifa del Código Financiero del Distrito Federal. Las modalidades de una manifestación serán no más de una vivienda unifamiliar de hasta 200 metros cuadrados, construcción de bardas menores a 2.5 metros de altura, cisternas y fosas sépticas. Estas manifestaciones se hacen en la delegación. Para el uso no habitacional o mixto hasta de 5.000 metros cuadrados o habitacional de 10.000 metros cuadrados, se deberá de tener comprobante de pago, alineamiento oficial, constancia de uso de suelo, proyecto arquitectónico y el proyecto estructural. En cuanto a licencias especiales, sus modalidades serán en suelo de conservación, subterráneo o área en vía pública, estaciones de celular, demoliciones, excavación mayor a 1 metro. La licencia deberá de expedirse en máximo 24 horas hábiles. Si el pasado plazo no se tiene una notificación alguna, se considera afirmativa ficta. Título quinto, el proyecto arquitectónico. Este título consta de 6 capítulos, 8 secciones y abarca desde el artículo 74 hasta el artículo 136, que nos da un total de 62 artículos de este reglamento de construcciones. Todos estos artículos nos mencionan desde las generalidades de una edificación hasta cómo deben de ir las instalaciones de la misma. Claros ejemplos son la habitabilidad, accesibilidad y su funcionamiento. También nos habla de la higiene, servicios, acondicionamiento ambiental, sin descartar la comunicación, evaluación y prevención de emergencias e incluso de las circulaciones y elementos de comunicación en las edificaciones. Cabe mencionar las prevenciones que se deben de tomar en cuenta en contra de un incendio. De igual manera, los dispositivos de seguridad y protección con los que se debe de contar. También nos hacen mención de la integración de las edificaciones al contexto e imagen urbana, de sus instalaciones hidráulicas, sanitarias y eléctricas. Para finalizar, nos especifican las edificaciones que requieran instalaciones de combustibles e instalaciones telefónicas y de acondicionamiento de aire y de expulsión de aire. Título sexto, Seguridad estructural de las construcciones. Este título cuenta con 12 capítulos. El primero habla sobre las generalidades. Segundo, características generales de las edificaciones. Tercero, criterios de diseño estructural. Cuarto, cargas muertas. Quinto, cargas vivas. Sexto, diseño por sismos. Séptimo, diseño por vientos. Octavo, diseño de cimentaciones. Noveno, obras subterráneas. Décimo, construcciones dañadas. Décimo primero, obras provisionales y modificaciones, y el último, 12º, pruebas de carga. Este título se refiere al proyecto estructural de las edificaciones comunes,
Los procedimientos de revisión de la seguridad estructural para construcciones como puentes, túneles, torres, chimeneas y estructuras no convencionales deben ser aprobados por la Secretaría de Obras y Servicios. La Secretaría de Obras y Servicios cuenta con normas las cuales definen los requisitos específicos de ciertos materiales estructurales, así como procedimientos de diseño para los efectos de las distintas acciones de sus combinaciones, incluyendo tanto las acciones permanentes, que son las cargas muertas, las variables, cargas vivas, y las acciones accidentales, en particular por los efectos de un sismo o de los vientos. Las construcciones se clasifican en los siguientes grupos. Grupo A. Edificaciones cuya falla estructural podrían causar un número elevado de pérdidas de vidas humanas. Sus subgrupos es el A1. Construcciones que requieren mantener mayores niveles de seguridad, los cuales pueden ser hospitales, aeropuertos, estaciones de transporte y subestaciones eléctricas, entre otros. El subgrupo 2A, que son las estructurales cuya falla podrían causar un impacto social importante. Esto tienen que ser más de 1.000 personas y un ejemplo podrían ser los estadios. Una afectación a la población particularmente vulnerable, en este caso son las escuelas, y la pérdida material de valor histórico o cultural. El siguiente grupo es el B, que son las edificaciones comunes destinadas a la vivienda, oficinas y locales comerciales, hoteles, etc. Siguiente hablaremos sobre las construcciones. Los planos o croquis registrados deberán tener copias. Los responsables deben tenerlas en disposición para la administración por cualquier inconveniente. Se deben tener señalizaciones de construcción para los peatones. En la seguridad e higiene de las construcciones se tomarán precauciones y medidas técnicas para proteger la vida e integridad física de trabajadores y terceros. Deberán contar con instrumentos de emergencia, extintores, botiquines y redes de seguridad. Además, deben tener servicios de agua potable y sanitarios portátiles. Los materiales que se manejarán deben de ser de buena calidad y resistencia. También se tendrá que guardar en sus almacenes correspondientes. En cuanto a las excavaciones, si se llegaran a encontrar restos fósiles o arqueológicos, se debe parar y llamar a las autoridades correspondientes. Sobre las instalaciones que sean eléctricas, hidráulicas, sanitarias, contra incendio, de gas, de vapor, combustible, líquidos, calentamiento, aires acondicionados y telefonías, serán los que se indiquen solamente en el proyecto y tendrá que garantizar eficiencia en ellas. También en las excavaciones se debe cuidar las instalaciones de vía pública, tomar medidas que eviten movimientos que dañen los edificios. Una vez terminado el trabajo, se deberá dar aviso a la autoridad para verificar la correcta ejecución. Si se solicitara una modificación por cualquier problema, tendrán 30 días hábiles a dicho evento para cambiarlo. En casos extremos, se puede detener la obra si no se siguen medidas de seguridad o cualquier infracción contraria a este reglamento. Título octavo, del uso, operación y mantenimiento de predios y edificaciones. En este título consta de un solo capítulo, que lo conforman los artículos 229 al 233. Establece las medidas preventivas para el manejo correcto de los predios y edificaciones, donde se manipulen sustancias tóxicas, basura o tengan algún defecto estructural. Dar aviso a las autoridades competentes sobre el cambio de uso del predio. Si se requiere un dictamen de impacto urbano o urbano-ambiental, se debe contar con manuales de operación y mantenimiento. En el caso de que la administración lo requiera, el dueño de la edificación debe tener los planos, las memorias de cálculos y la bitácora de obra con la finalidad de confirmar la seguridad estructural del inmueble.
En cuanto a ampliaciones de obras, las obras de ampliación solo podrán ser autorizadas si los programas permiten el uso de suelo, densidad o intensidad de ocupación del suelo. Deberá de contar con el certificado de acreditación de uso de suelo. No se excederán de límites de resistencia estructural, asimismo como el de las instalaciones eléctricas, hidráulicas y sanitarias, solo en caso de que exista infraestructura necesaria. De ser así, deberá de presentarse la solicitud y aprobación por parte de las autoridades. Título 10. De las demoliciones. Este título contiene un único capítulo y abarca desde el artículo 236 al artículo 243, con un total de 8 artículos que nos hacen mención desde la solicitud de la licencia especial para demolición hasta el uso de explosivos para demoliciones, con su respectivo permiso expedido por la Secretaría de la Defensa Nacional, y que las demoliciones de edificaciones con un área mayor de 60 metros cuadrados o 16 metros cuadrados en planta baja deberán contar con la responsiva de un director responsable de obra o corresponsable. Título 11. Visitas de verificación, sanciones y recursos. En el primer capítulo se ven las visitas de verificación. Las verificaciones a que se refiere este reglamento tienen por objetivo comprobar que los datos y documentos contenidos en el registro de manifestación de construcción, la licitación de construcción especial o el visto bueno de seguridad y operación referentes a obras o instalaciones que se encuentren en proceso o terminadas cumplan con las disposiciones de la ley, de los programas de reglamentos, sus normas y demás ordenamientos jurídicos aceptables. En el capítulo 2 de las sanciones, las autoridades competentes ordenarán la implementación de las medidas de seguridad que estime pertinentes y a falta de su cumplimiento aplicará las sanciones que resulten procedentes en los términos de este reglamento y demás disposiciones aplicables, independientemente de la responsabilidad civil o penal que resulte. Las sanciones previstas en este reglamento podrán ser impuestas conjunto o separadamente al propietario, poseedor, constructor, director responsable de obras o corresponsables, en su caso, independientemente de las medidas de seguridad que ordene la autoridad competente. Algunas de las sanciones por infracciones a este reglamento son las siguientes: amonestaciones por escrito, suspensión temporal del registro del director responsable de obra o corresponsable, cancelación del registro del director responsable de obra o corresponsable, suspensión total o parcial, clausura parcial o total, revocación o la demolición parcial o total. Por último, en el capítulo tercero de los recursos, los interesados afectados por los actos y resoluciones que emiten las autoridades administrativas podrán interponer el recurso de información o juicio de nulidad según lo previsto en la Ley de Procedimientos Administrativos del Distrito Federal.